Bautista, tiene que ver con la Confesión de Fe de Londres de 1689, Confesión Bautista de Londres de 1689. Dios nos ha venido edificando aquí, hermanos. Estamos en el capítulo número 8 de nuestra confesión de Cristo el Mediador. Y hoy vamos a ver párrafos 6 y 7 de esta confesión, si Dios nos lo permite, de Cristo el Mediador. Párrafo número 1, veamos su ordenación al oficio de mediador. Recuerden que todos estos mensajes están quedando grabados en nuestro canal de YouTube para que usted los pueda ver. Veamos párrafo 2, su encarnación para el oficio de mediador. Párrafo número 3, los requisitos para el oficio de mediador. Luego yo les decía hace 8 días que del párrafo 4 al 10 se llama la ejecución de su oficio de mediador. Y hace 8 días veíamos el párrafo 5, la operación central de su obra de mediación. La operación central de su obra de mediación. Vamos a ir al párrafo número 6, hermanos, que tiene que ver con la aplicación de la expiación a los creyentes antiguos. La aplicación de la expiación a los creyentes antiguos. Siendo que Cristo, hermanos, murió aproximadamente 2000 años, ¿cómo se salvaron los antiguos? ¿Cómo fue salvo Noé? ¿Cómo fue salvo Abel? ¿Cómo fue salvo Adán, Abraham, Moisés? ¿Cómo fueron salvos todas estas personas en el Antiguo Testamento? Muchos creen que fue por medio de los sacrificios, pero vamos a ver que no es así. El párrafo número 6 tiene 4 secciones y dice así ese párrafo: aún cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. Esto es impresionante. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. Fueron aplicados no a todo el mundo, la confesión, a los escogidos, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No vamos a poder comprender muy bien este párrafo, porque no vamos a comprender muy bien la obra de la expiación. Pero lo que el Señor por su gracia nos ilumina y nos permite comprender, pues ahí le vamos. En la primera sección, hermanos, nos habla de los beneficios de la expiación que fueron retroactivos. Yo no sé si esté bien la palabra, para los antiguos. Fueron retroactivos para los antiguos. Otra vez, la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. Nadie, absolutamente nadie, será salvo sin esta premisa. La fe única y exclusivamente en la obra de Jesucristo, en el Señor Jesucristo y en su obra. Nadie será salvo fuera de este argumento que acabo de mencionar, única y exclusivamente. Entonces los antiguos fueron salvos por medio de Cristo. Pero entonces la gran pregunta es, y la confesión eso es lo que nos quiere aclarar: si Cristo vino y hace 2000 años pagó la deuda por los pecados, ¿qué pasó con los pecados de atrás? Porque ellos tuvieron pecado y ellos murieron. ¿Qué pasó con esos pecados? Y eso es lo que la confesión responde. Entonces por eso esa expiación de alguna manera fue retroactiva para los antiguos. Cuando hablamos de los antiguos es antes de la muerte de Cristo. Por eso el párrafo 1 dice, y lo leo otra vez: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. ¿Sí ve? El precio de la redención, es decir, Adán muere, pero Cristo no ha pagado por sus pecados. Abraham muere, pero Cristo no ha pagado por sus pecados. Moisés muere, David muere, pero Cristo no ha pagado por sus pecados.
sino que Cristo paga la deuda de sus pecados cuando Cristo muere. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? ¿Dios qué hizo? ¿Qué hizo acá? Y eso es lo que la confesión nos dice. Sin embargo, la virtud, note, la eficacia y los beneficios de la misma, es decir, de cuando Cristo pagó por los pecados, fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. Fueron comunicados. Y entonces a eso se refiere. Había promesas, hermanos, entonces en el Antiguo Testamento de que Jesucristo iba a venir, de que Jesucristo iba a morir, y las personas tenían que comenzar a mirar esa promesa. Habían tipos y que el Señor permitió, y las personas miraban el tipo. Habían sacrificios que el Señor permitió, y las personas tenían que mirar esos sacrificios, y ahí tenían que ver a Cristo, el Cordero de Dios, el Mesías. No fueron salvos por ser un pueblo escogido. De hecho, ellos fueron un pueblo escogido realmente como pueblo con Abraham. Ni siquiera, pues Abraham no alcanzó a tener una nación en sí. Realmente quien comenzó la nación de Israel, y por eso se le puso el nombre de Israel, fue Jacob, el nieto de Abraham. Y entonces después se le llamó judíos por la tribu de Judá. Pero realmente cuando Jacob va a Egipto, dice que apenas habían 70 personas. Toda la familia de este patriarca Jacob eran 70. Solamente cuando Moisés los va a liberar de la esclavitud de Egipto 430 años después, es que ya hay un pueblo como tal, y Moisés ya comienza a lidiar con un pueblo casi 2 millones de personas. Y ahí ya es nación. Y ahí en adelante usted puede ver las conquistas de Josué, luego usted puede ver todos los jueces, puede ver la época de los reyes, y todo eso ya es una nación. Y entonces ellos, para ser salvos, tenían que mirar a esos tipos. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 10, 12. 1 de Pedro 1, 10, 12, como los profetas, dice que miraron a los sufrimientos de Cristo. 1 de Pedro 1, 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Note, los profetas que profetizaron, está hablando del antiguo pacto, de la gracia destinada a ustedes. Es decir, ustedes, iglesia del presente de Pedro, ya tienen la gracia, pero unos profetas que profetizaron de esta gracia, dice que ellos inquirieron, aquí es buscar, indagar, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estos profetas, hermanos, ellos tuvieron que investigar, indagar, averiguar acerca de esta salvación que vendría. Dice que escudriñando qué persona y qué tiempo, note, qué persona, porque no sabían cuál era el Mesías. De hecho, si usted hace un recorrido por Israel, usted se va a dar cuenta que muchas veces pensaron que ese rey era el Mesías. Pero ellos estaban esperando al Mesías, por eso indagaron qué persona y en qué tiempo. Ellos no sabían cuándo el Señor iba a venir, cuándo se iba a encarnar. Esa promesa que se dio en Génesis 3:15 de la simiente, esa promesa que se le da a Abraham de la simiente, y siempre se habló de esa promesa de la simiente, ¿qué vendría? De ese Mesías, ¿qué vendría? Ellos no sabían cuándo y no sabían qué persona era. Dios trabaja de esa manera, por eso tú y yo no sabemos cuándo viene por segunda vez. Pero en el tiempo exacto de Dios, lo que fue planeado en ese consejo eterno, ahí eso se va a llevar a cabo. Dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo así? Sí. Recuerde que Cristo es eterno. Amén. Cristo es Dios. Amén. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y es impresionante porque en el nuevo pacto aparece el Espíritu de Cristo. Pero aquí está diciendo que el Espíritu de Cristo que estaba en los antiguos, el cual, o sea, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego dice, a estos, es decir, a esos antiguos profetas, se les reveló, note, que no para sí mismos, no para sí mismos, sino para nosotros, está Pedro aquí plantado con la iglesia, sino para nosotros administraban las cosas que ahora
os son anunciadas. Todo lo que ellos administraban no era para ellos, dice, pero que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es tan impactante, esto es tan impresionante, hermano, que los ángeles anhelan mirar, ni siquiera ellos saben, dicen, pero ¿qué es esto? Hermano, la salvación es muy grande, el plan de salvación es muy grande, muy maravilloso. Los mismos ángeles se aterran y ven, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo es que Dios va a hacer para salvar a esta humanidad? Siendo que ha determinado el Señor y en su decreto no sabemos cuánto tiempo le da a la humanidad. Bíblicamente creemos que tiene unos 6.000 años la humanidad. Bíblicamente puede tener más, no lo sabemos realmente. Pero el Señor determinó cuánto tiempo iba a tener la humanidad. Y ahora, para salvar a esa humanidad, los ángeles se aterran. Pero ¿cómo así? El Señor comienza a prometer que va a salvar la humanidad. Pero aquí hay un problema, Dios. Ellos pecaron y ellos van a morir. ¿Cómo va a salvar a esos que pecan y mueren si todavía esa promesa de redención no ha venido? Si todavía Cristo no ha muerto en una cruz para pagar la deuda de esos que están muriendo. O lo otro, ¿cómo es posible que Jesús murió hace 2000 años y todavía sigue salvándonos ahora con esa sangre preciosa que derramó en la cruz? Por eso siempre pensamos esto, los antiguos miraban hacia adelante y veían al Mesías muriendo y por esa fe en ese Mesías eran salvos. Nosotros acá miramos hacia atrás, 2000 años atrás, y vemos a Jesús muriendo por nuestros pecados y por eso somos salvos. Quien no lo hace así se va para el infierno, así sea judío o sea aún de una iglesia reformada. Porque la salvación es únicamente en Cristo y por la fe. Por eso podemos ver cómo Abraham, hermanos, en Juan 8:56 dice que vio a Cristo y creyó en Él. Lo vio como prototipo de aquellos que se salvaron en el Antiguo Testamento. Juan 8:56 dice, Jesús dice de Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vio a Cristo. Ahora no sabemos cuál fue el momento donde lo vio. Porque en Génesis 15:6 ya comenzamos a ver que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muchos dicen que esa fe de Abraham para ser contado por justicia fue que él creyó en que él iba a tener un hijo. ¡No! Abraham fue salvo no porque creyó que la simiente de él era Isaac. Abraham creyó porque en la simiente de él iba a venir el Mesías. Él vio a Cristo, hermano. Amén. Y por ver a Cristo y la fe que tuvo Abraham de ver a Cristo fue justificado. Amén. Otros dicen que la manera como lo vio también es en la famosa prueba que tuvo, donde él iba a degollar prácticamente a su hijo con un cuchillo y el Señor le dice, el ángel le dice, detente, y cuando él se detuvo vio un cordero, y cuando vio un cordero trabado allí, un cordero trabado, él dice, he ahí el cordero, no, eso lo dijo Juan. Ese es el sustituto, dice, Jehová proveerá, en el monte de Jehová será provisto. ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo de un cordero que estaba allí. Él va y toma ese cordero y dice, Jehová proveerá. Ese es el famoso Jehová Jireh, que no puede ser usado para la economía. Jehová Jireh es Jehová se proveerá de cordero, es decir, Jehová se proveerá de un cordero para el sacrificio. Y está hablando de Cristo el Salvador, del Mesías. Así que yo no sé en dónde, pero Abraham lo vio. Jesucristo dice en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó, hermanos. Así que yo puedo decir algo, no solo Abraham, pero podemos aplicar esto para todos los antiguos. ¿Cómo fueron salvos los antiguos? Hermano, los antiguos, la fe de ellos les llevó a ver al Mesías, a ver al Salvador, muriendo por sus pecados. Y así fueron salvos. Entonces la confesión eso es lo que nos quiere mostrar. Romanos 4 del 1 al 3 y luego me salto al 9 para no leerlo todo, nos habla de esa experiencia. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no fue justificado por las obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo dice allá en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
Y no solamente a Abraham, sino a todos los creyentes. Más adelante dice la misma Romanos. La salvación entonces a los creyentes judíos fue dada en el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos. Gálatas 4, 4 y 5, mire lo que dice. Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, todos los antiguos, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Cristo viene, nace bajo la ley y nace de mujer. Es decir, toma la forma humana. ¿Para qué? Para salvar a todos los que estaban bajo la ley. Ahí es clara la escritura. Romanos 3, 24, 25 nos habla que a los antiguos sus pecados, y esto de pronto es un poquito difícil, pero les fueron pasados por alto hasta la redención. Y este pasaje nos va a hablar de que Dios es justo y nos va a hablar de la justicia de Dios. Mire lo que dice Romanos 3, 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, eso es cierto, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Mediante la redención es que nos compró con su sangre, pagó un precio por nosotros, que es en Cristo Jesús. Pero mire el 25, a quien Dios, ¿quién fue quién es aquí? Dios, el Padre. A quien Dios puso, ¿a quién? Al Hijo. Dios puso al Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, cuando Cristo estaba muriendo, allí Jesús estaba manifestando su justicia. Y ahora mire lo que dice, a causa, y ¿por qué tenía que manifestar su justicia? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué entiendo yo allí? Que los pecados pasados no fueron pagados hasta que Cristo en la cruz los pagó. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Otra vez, por la fe. Y dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor pasó por alto en su paciencia. Ve, hermanos, la justificación no es que el Señor dice, te justifico porque tienes la fe en mí o porque yo quiero justificar. El Señor, Dios, al ser justo, Él no podía salvar a ningún antiguo a menos que Cristo pagara la deuda de los pecados de los antiguos. Yo no sé si está bien decir esto, pero me parece que como que esos pecados estuvieron como en un stand-by, como que el Señor dijo, me voy a aguantar esos pecados, ahí los voy a tener. Y entonces murieron, ¿y cómo fueron salvos? Otra vez, por la fe en que iba a venir el Mesías, iba a pagar por ellos. Miren lo interesante, ellos murieron en pecado, obviamente, como pecadores, como tú y yo vamos a morir como pecadores, pero para tener esos pecados pagos delante del Señor, el Señor, ¿qué hizo? Los sostuvo, dice, los pasó por alto hasta que viniera Cristo. Y cuando Cristo está muriendo, entonces está muriendo por los pecados de los antiguos, por los pecados de los presentes y por los pecados de los futuros, de los que iban a nacer en el futuro. Amén. Oh, hermanos, ¿qué salvación? Por eso, por la fe en su sangre, por la fe, por eso yo estoy en contra de todos aquellos que quieren coger la sangre de Cristo y untársela. Es que le aplico la sangre de Cristo a mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? La sangre de Cristo fue derramada una sola vez. Y déjeme decirle que cuando la sangre de Cristo fue derramada, ahí quedó derramada. La Biblia dice por la fe en su sangre, es decir, por la fe en la muerte de Cristo. Por la fe en que Cristo estaba muriendo pagando la deuda de los pecados. Eso es lo que significa. Y ya. ¿Por qué la gente hoy día es tan mística? Acusan a los católicos de tener imágenes y de confiar en todo esto. Y los mismos evangélicos están llenos de imágenes. Creen que ellos con sus manos pueden hacer todo. Creen que si no imponen las manos el Espíritu Santo no llega.
Cree que el católico se persina para decir que Dios está con él. Y el creyente, la mamá creyente no puede dejar que su hijo salga a la calle. Si no, dice, Dios te bendiga, mi hijo. Todos amuletos que tienen. Y ponen que y me cubro con la sangre de Cristo. Y cuando íbamos a tomar esta casa, alguien me dijo que veníamos y hiciéramos una liberación. ¿Liberación de qué? Yo no tengo que liberar esta casa de nada. El Señor me liberó a mí, hermanos. Amén. Pero la gente se llena de tanto cuento. Es por la fe. Entonces dice aquí, ahora, ¿cuál es la justicia del Señor? Que Jesús no podía declarar justo a alguien hasta que no pagara el precio. Hermano, porque, escuche, el pecado es quebrantamiento de la ley de Dios, es ir en contra de la ley de Dios, es ofender el carácter de Dios, ese es el pecado. Y el Señor no puede declarar a una persona justa así que porque sí, no, yo lo declaro, yo lo perdono, no. El Señor puede perdonar a las personas si alguien viene y paga la deuda de ese pecado. Y fue Jesucristo el que pagó la deuda de nuestros pecados, amado hermano. Mire, un solo pecadito suyo es suficiente para mandarlo al infierno por toda la eternidad. Pero por eso ahí es donde valoramos el sacrificio de Cristo. Dice aquí a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, vuelve a aclararlo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo Jesús fue justo? ¿Cómo Dios fue justo, hermanos? Para poder llevar un pueblo del antiguo pacto y salvarlo, y un pueblo de ese entonces salvarlo, y a nosotros, la iglesia de nuestro tiempo, salvarla. ¿Cómo fue justo? La única manera de Dios ser justo es no pasarle a nadie los pecados, sino más bien esos pecados trasladarlos a su Hijo y Él allí morir por esos pecados. Tú y yo vamos al cielo, hermanos, no porque el Señor me dijo, te has suelto de los pecados. No, tú y yo vamos al cielo porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, hermanos. Está pagada la deuda. Por eso nunca el Señor nos vuelve a recordar de esos pecados, jamás. Nunca se acordará de ellos. ¿Por qué? Porque ya fueron pagados. Cuando alguien le debe a usted, hermano, usted se acordará todo el tiempo de ese y lo instigará hasta que le pague. Pero cuando le paga, quedó saldado y ya no más, ya no vuelve a nada. Así es, hermano, tu pecado y mi pecado quedó saldado delante de Dios. Y los otros pecados que cometemos ahora, eso el Señor dice que Él es nuestro abogado. Pero acuérdese, o aclaro otra vez, para eso está la santificación. Ahora tu preocupación y mi preocupación es ser como Cristo, llegar a tener su carácter. Amén. Pero mis pecados ya fueron cancelados. Y ahí donde la gente echa de para atrás, porque yo también eché de para atrás, como dice, como en reversa. Cuando yo llegué a la comprensión de la justificación correcta, de que el Señor había pagado por mis pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Y usted se pregunta, ¿cómo así? Porque a mí me enseñaron. Mi mamá no sabía mucho y me enseñó así, yo no sé, o la iglesia donde yo me crié me enseñó así. El Señor pagó la deuda de los pecados en la cruz, arrepiéntase, me arrepentí, ya pagó mi deuda, listo, ¿y ahora qué? Y vuelvo a pecar, ahora tiene que ir a arrepentirse, otra vez. Y entonces, pues tiene que cuidarse, mi hijo, no vaya a hacer que el Señor venga y lo encuentre no confesado, porque te vas para el infierno. Y yo tenía miedo, hermanos, yo vivía una vida de condenación. Pecado que cometía y cometía otros y me iba alargando la lista y tenía que quedarme hasta 1 o 2 horas llorándole al Señor, por favor, Señor, acuérdame de los que son ocultos, Señor, ay, Dios mío, por favor, Señor, ¿qué otro pecado hay por ahí que no he confesado? Era peor que Martín Lutero tal vez. Señor, tráelo a mi mente porque tengo que confesarlo, porque me enseñaron que si no confesaba los pecados me iba al infierno. Qué martirio, ¿verdad? En esa misma dimensión, hermanos, podemos entender el sacrificio de Cristo en la historia una vez, pero ese sacrificio en la historia pagó los pecados de todos los antiguos, de los presentes y los del futuro. En la misma manera, cuando usted, por la justicia de Dios, por la fe en esa justicia de Dios, usted es justificado, usted recibe el perdón de los pecados suyos, pasados, presentes y futuros. Amén. Ya está arreglado en la parte de la justificación. Otra parte es la santificación. Las secciones 2, 3 y 4 de esa parte nos habla de los tipos
que apuntaban a la expiación. Ahí dice la última parte de la confesión, desde la mitad de las secciones 2, 3 y 4, dice: en las promesas, tipos y sacrificios, por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que haría herir la cabeza de la serpiente, ya saben, Génesis 3:15, como el cordero inmolado, ese cordero que habla de Isaías 53, el que dijo Juan el Bautista desde la fundación del mundo, y siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Por qué dice y por qué la confesión trae ahora de que siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Y entonces ahí la confesión nos da unos pasajes, yo tomé otro, pero Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer aquí es Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Herir esa simiente a la cabeza es darle una mortalidad, es decir, acabar con todo el dominio que tenía sobre nosotros. Recuerde, el mundo, la carne y el mismo diablo sobre nosotros. El Señor le dio un golpe mortífero. Y cuando dice que la serpiente le iba a herir el calcañal, está hablando precisamente de los sufrimientos de Cristo, del costo y la misma muerte por nosotros. Ahora, Hebreos, y permítame, yo lo leo del 1 al 10, lo voy a leer todo. Hebreos del 1 al 10 nos habla entonces de estos sacrificios que eran una especie de tipología del verdadero sacrificio. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ahí ya usted con eso ya, la ley tenía la sombra, no es real, hermano. Yo lo explico de esta manera: usted recibe, bueno, aquí no me da, pero usted recibe el sol y usted ve la sombra. ¿La sombra qué es? ¿Es lo real? No, lo real es usted. Entonces dice que la ley tenía la sombra, o lo que se llama tipos, de los bienes venideros. Esos bienes venideros es el Cristo que iba a venir a realizar lo que las sombras tenían en el Antiguo Testamento. Todos los judíos del Antiguo Testamento, toda la práctica que ellos tenían con relación a Dios eran sombras de lo que iba a venir. Por eso dice que ellos no tenían, no la imagen misma de las cosas, no, entonces, esas sombras que no tienen que es sombra y no tiene la imagen misma de las cosas, dice, no puede, note, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No pueden. Si pudiera, dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios, ¿cuántas veces? Una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, el sacrificio correcto, aceptado por Dios por los pecados, dice aquí que se haría una sola vez, y al hacerse y al ser eficaz, no tendría más conciencia de pecado. Hermano, por eso el sacrificio de Cristo por ti y por mí fue hecho una sola vez, y cuando usted lo recibe ya no tiene más conciencia del pecado. Amén. Pero dice, pero en estos sacrificios había conciencia de pecado. Dice acá, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Hermano, cuando yo leía esto yo decía, bueno, eso era lo que yo hacía. Hermano, eso es lo que hace la Iglesia Católica. Cada vez que confiesan los pecados es borrón y cuenta nueva. Pareciera que tienen que Cristo volver a morir. Y eso es lo que hacen muchos cristianos hoy día. Cuando no creen que Jesús pagó la deuda ya de sus pecados pasados, presentes y futuros, y creen... ¿Sabe qué me enseñaron a mí? Que esa sangre de Cristo estaba por ahí, yo no sé en dónde, en algún lado. Y que cuando yo cometía el pecado de esa sangre de Cristo, límpiame. Y yo quería imaginarme que el Señor sacaba ese hisopo con la sangre y me daba todo para limpiarme. Superstición. ¿Superstición? Yo era un supersticioso. Y si usted venía por ahí, hermano, qué pena, pero ha sido un supersticioso cuando usted aplicó la sangre a su vida, o a sus hijos, a su familia, o a sus cosas. Que así no es. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Alguien preguntará, ¿y si esa sangre de esos sacrificios no podían quitar los pecados, para qué lo hacían? O mejor, ¿por qué el Señor dejó esos sacrificios de animales, que ellos fueran y fueran cuando nunca eran limpios? Porque era una tipología, porque era una sombra
y estaba apuntando al verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero escuche, aquí no se trata, hermanos, y aquí nos vamos a descabezar más de uno esta mañana. Aquí no se trataba de que ellos venían y llevaban un cordero, un sacrificio y ya. Se trataba de que al llevar el sacrificio ellos deberían tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos tenían que tener fe en ese sacrificio, de que lo que ellos estaban haciendo y que ese sacrificio al el cordero derramar su sangre, ellos tenían que estar pensando y por la fe de que tipificaba al Mesías, al Cordero de Dios. Y solo cuando ellos lo hacen así con fe y con devoción, ellos, hermanos, eran salvos. Ahora, cualquier familia llevaba un cordero, tírenlo ahí, sin fe, ellos no eran salvos, aunque sacrificaran el cordero. ¿Y cuál es el punto? En esta mañana usted y yo cantamos. Si no hubo fe en la alabanza, en el canto, en lo que se está haciendo, aún escuchando esta palabra, si no hay fe en usted, hermano, eso no sirve de nada. Porque la fe se aplica tanto para el antiguo pacto como para el nuevo pacto. Es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo realmente de corazón? ¿Hay fe en lo que hacemos? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahí es donde tú y yo tenemos, hermanos, que prepararnos. Y que lo que yo haga, Señor, tenga sentido. Por eso el Señor dice, Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No en bulla ni en emoción, ni llegar aquí y cantar de memoria, ni siquiera es tener un canto de memoria. ¿Y quién canta mejor? ¿Quién aplaude mejor? Que está más descoordinado, Padre Santo, Dios mío. Tiene que ser, hermanos, por fe en lo que hago. Porque, otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y esto es muy importante, cuando leamos la palabra, todo es fe. Es algo que Dios nos dio, que nace en el corazón, que tenemos la certeza de lo que estamos haciendo. Y si no, no sirve. Y por eso, ellos tenían que tener esa fe. Verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, y entonces acá viene Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Es decir, ¿por qué el Señor no quiso sacrificios y ofrendas cuando Él mismo los había ordenado y era una tipología de Cristo? Porque estos sacrificios y ofrendas se volvieron, hermanos, ritos. Ritualismo nomás. Ojo con participar de la cena como un rito religioso. Se volvió solamente un rito. Hágale ahí, ya estamos acostumbrados a esto. No, mi amado hermano. No, mi hermano. Yo estoy acostumbrado al culto. No, mi hermano. No, mi hermano, por favor, no perdamos eso. Dios es tan real y tan fresco en esta mañana, en este lugar. Y usted debe venir aquí y encontrarse con Él como si fuera la primera vez. Y usted lo está conociendo y lo está degustando a Él, hermano. Esta presencia está llegando, esa presencia le está ministrando. Tú y yo tenemos que llegar a tener una relación con Dios cada vez mejor y aumentada. Que si no, nos volvemos rancios. Todo esto es por la fe. Dice Jesús aquí, cuando iba a entrar, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sabe que David también dijo eso? Señor, ¿no quieres sacrificio? Que yo daría. ¿No quieres holocausto? Y luego dice, Señor, es que los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Es decir, al que lo hace genuinamente, al que es un creyente de corazón, no de externo. Verdadero cristiano lo es de adentro. Todo lo que hace afuera viene de adentro, de su corazón, movido por el Espíritu Santo. Esa es la fe correcta. Y si no, así usted puede saber de memoria las canciones, usted puede saber orar de memoria y predicar de memoria, pero si no se hace de adentro, hermano, eso no tiene valor alguno con relación a Dios. Perdemos el año. Esta tarde para Tuluá voy a predicar esto, el fruto del Espíritu. Yo ya había terminado y quería pasar al capítulo 6, pero yo le oré al Señor y no me permitió. Y me meto yo en eso, hermano, y yo ayer lloraba porque yo le decía, Señor, ¿qué estoy viendo aquí? Yo lo sé en mi cabeza y ustedes lo saben, pero el cristianismo no es tu esfuerzo, es un fruto que sale de dentro por el Espíritu Santo. Si lo que tú haces
para Dios no sale de dentro por el Espíritu Santo, es tu esfuerzo, y eso no sirve de nada. La vida cristiana, ¿quién dijo que era tu obrar, tu mover? La vida cristiana es un fruto, es el fruto de Dios en nosotros. Por eso hay tanto religioso, por eso hay tanto cristiano por ahí que dice que es cristiano porque se sabe 3 o 4 canciones de Marco Witt, que dice que eres cristiano porque eventualmente va a una iglesia, pero todo lo hace de afuera, porque adentro no hay nada. El cristiano verdadero, hermanos, tuvo un nacimiento espiritual por el Espíritu Santo del corazón, de adentro, y de ahí es donde viene el fruto del Espíritu Santo. Ya me adelanté en tu lugar. Esta tarde lo aplico. Estoy leyendo todavía Hebreos 10:1, voy en el versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Note esto, quítalo primero para establecer esto último, y luego dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Aclaro el verso 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí, ese es Jesús, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él no la podía hacer, sino quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es quítalo primero? Quita la sombra, quita los tipos, quita la sombra de los sacrificios de animales que hacían los sacerdotes. Porque esos sacrificios que hicieron eran sombras del verdadero sacrificio de Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. Es decir, los sacrificios de animales no quitaron los pecados, por eso quedaron en un stand-by, como dice Romanos, quedaron ahí. Pero cuando Cristo viene, hermanos, y está muriendo en esa cruz, como el Cordero verdadero, está pagando la deuda por el pecado de Adán, todos los antiguos, por el pecado de todos los que estaban ahí cuando Cristo moría, y por el pecado de ese año 35-40 hasta donde vamos, 2023, y por todos los que van adelante se arrepientan, hermano. Quítalo primero para poner esto último, y luego dice, en esa voluntad. ¿Cuál voluntad? De quítalo primero para establecer esto último. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Ahora, hermanos, yo pienso así, interesante, porque no sé a quién le quedaba más fácil, si a ellos o a nosotros, pero igual es la fe, porque ellos tenían que mirar. El Señor prometió, va a enviar un Redentor, no sé cuándo va a venir, pero si creen en Él, serán salvos. Y entonces el Señor nos va a ayudar. ¿Y cómo los ayuda? A través de los corderos, de los sacrificios, a través de las sombras. De esa manera ustedes tienen una ayuda allí para que puedan ver que el Señor va a venir. Manténganse ahí, háganlo con fe. Y nosotros, hermanos, hace 2000 años, hermano, Pedro escribe su carta y no sé, no habían pasado 40 años, no habían pasado 50 años, y algunos ya estaban diciendo, no, que es que iba a venir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ya había gente dudando, hermano, y pasaron 2000 años y el cristianismo se ha sostenido esperando la promesa del advenimiento. ¿Cuánto esperó? ¿Cuánto esperaron los antiguos y no vino Cristo? Como 4000 años. ¿Cuánto llevamos nosotros desde que murió y se ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios y está pronto para venir? Llevamos 2000 años. No se aterre, hermano, si son otros 2000. Igual usted no va a llegar allá. En 10, 15, 20, 30 años, no sé, muchos de aquí no vamos con el Señor si no viene. Vamos a su presencia. ¿Cuál es el problema? Ay, Señor. Roy, tú más fe que yo dije párrafo 6 y 7, me dijo no, párrafo 6. Párrafo 6. Apocalipsis 3, y quiero aclarar este punto porque Apocalipsis 3:13, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron
está hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora aquí ya hay un problema. Dice Apocalipsis 3:8 que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Y siempre que la Biblia habla del principio del mundo, es antes de que el Señor hiciera algo. Antes de que hubiese un ser humano, Cristo había sido ya inmolado. La palabra inmolado es sacrificado. Entonces, ¿cómo así? Lo único que yo puedo ver aquí es que el autor está hablando de la eternidad de Dios. ¿Usted no sabe por qué el Señor dice que para Él un año es como 1000 y 1000 como uno? Porque el Señor, y la única manera que podemos decir es el Señor vive en un eterno presente. ¿Y cómo es esto? Como el Señor no cambia, por eso ayudémonos con Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él no cambia, Él es inmutable, y está hablando obviamente de la divinidad de Cristo, no a la humanidad, porque la humanidad tuvo un comienzo. Ese Cristo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo así que fue inmolado, sacrificado en el principio? Ahora leamos 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Yo solo lo doy texto y le hago preguntas, yo no le voy a contestar. 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, note, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, esa mala manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Alguien dirá, de mi papá y de mi mamá, tranquilo, que está hablando de la descendencia, no se preocupe. Porque ya mi mamá me va a mirar, madre, ¿cómo así? ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, esto no es de aquí abajo, sino, ¿cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El eterno presente de Dios, y es lo que quería explicar, Él es como que Dios, yo sé que no puedo explicar esto, pero más o menos es esta idea, es como Dios está acá, pero en este mismo momento Dios, como Dios, no está limitado al tiempo ni al espacio, por eso Dios está en todo lugar, ahora mismo, como Dios ahora mismo tiene todo lo que el tiempo es para ti y para mí, el Señor lo tiene todo en sus manos ahora. Es decir, ahora mismo Dios está en el pasado que estamos hablando, y ahora mismo Dios está en el presente, que Cristo moría, y ahora mismo Dios está en el futuro, es decir, en el tiempo de nosotros. Eso nos vuela los sesos. Por eso Dios, para nosotros, Cristo obviamente se encarnó y murió, y eso es real. Pero en el plan eterno de Dios, ya era el Cordero de Dios sacrificado por toda la humanidad. Pero nosotros tenemos que comprender entonces, y ese es el punto, lo demás no lo podemos captar, pero el punto que quiero presentar acá es que nadie, absolutamente nadie, será salvo sin Jesucristo. Amén. Así que evangelizar a los musulmanes y que ya suelten a Mahoma, a Confucio, a todas esas religiones orientales, a Buda, a los que sean. Y en nuestros días hay que evangelizar a los evangélicos, que creen que ellos pueden ser salvos por sus méritos, que creen que ellos pueden poner un granito de arena a la salvación, porque la salvación es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Y nosotros la recibimos única y exclusivamente a través de la fe, y nada más. Pero quien ha recibido esa salvación tiene el fruto del Espíritu en sus vidas. Amén. Preguntas, 3 preguntas para terminar, hermanos, ya que no alcancé a pasar al otro.
Creo que son 3 preguntas acá, y la primera es, hay varias formas, ya lo dije, pero hay varias formas de salvación en las distintas épocas o dispensaciones. Un rotundo no, hay una sola, la fe en Cristo en todas las épocas. Obviamente los del antiguo, hermanos, creyeron con una dificultad, y esa es la gran diferencia. Los antiguos, hermanos, creyeron con una dificultad porque ellos estaban nublados. Ellos solamente, cuando Dios les mostraba, ellos podían ver y creían. Tú y yo, hermano, no tenemos dificultad porque tú y yo tenemos un nuevo corazón y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y como si fuera poco, Dios ha regalado dones a la iglesia en toda la historia. Es decir, Dios levantó a hombres suyos, pastores que escribieron, hermano. Tú y yo somos muy perezosos para leer, pero estamos en un tiempo donde usted consigue los libros hasta digitalmente. Audio. Todo, audio. Si usted quiere ver esa leer, coja el audio, hermano, y escuche el libro, que se lo leen ahí. Usted puede ver los videos, usted tiene todo, hermanos. Esa es la razón por la cual, hermanos, la fe reformada está creciendo de una manera impresionante. Pero todo esto que tenemos ahora no era conocido. Hablaba con alguien que me decía, ¿no? Hace 40 años llegó a Colombia la primera iglesia reformada, imagínense, hace 40 años, y fue la iglesia presbiteriana. Nosotros los bautistas, no sé, hace como 20, 25 años, y sube por allá por el Chocó, creo. Pero esas historias, pues usted averigua eso. Algunos dispensacionalistas creen que Abraham fue salvo no porque creyó en Cristo, sino en la promesa de que tendría un hijo. Ya lo dije, es decir, Abraham creyó a Dios, pero muchos dicen, no, pero le creyó, fue la promesa de que iba a tener un hijo, Sara. No, él creyó en la promesa, pero no el hijo Isaac, sino el hijo Jesucristo, la simiente que vendría. Esa es la única manera de ser salvo. Segunda pregunta, ¿qué tanto entendieron la obra de Cristo los creyentes del antiguo? Pues no como nosotros. Hoy tenemos una revelación completa, pero aún así sí lo suficiente como para obtener la salvación por la sola fe. Esto nos lleva a un punto, hermanos, porque aquí no podemos ser dogmáticos tampoco, y es que no es necesario entonces conocer todo el Evangelio para ser salvos. Hermano, Dios nos dio por lo menos, yo le hablaba esta semana de mi esposa, hay una excepción a la regla siempre, y es que aunque bien es cierto, hermanos, que necesitamos conocer el Evangelio y hay que conocerlo, pero Dios en su gracia no necesariamente tiene una persona que conocer el Evangelio a la profundidad, como Judas, el ladrón de la cruz, tenemos un ejemplo. Ahora, si usted me habla del ladrón de la cruz, claro, él no conoció muy bien el Evangelio como tú y yo lo conocemos, pero si era un judío, él conocía muy bien el antiguo pacto. Amén. Al conocer muy bien el antiguo pacto, sabían del Mesías, y es cuestión de que él es el Mesías, inmediatamente, claro, todo el antiguo pacto se le viene a la mente de lo que esperaron, de lo que profetizaron. Él es, y con esa fe fue salvo. Amén. Pero no conoció los evangelios como tú y yo los conocemos. Pero eso no es excusa entonces para parar y decir entonces no. Y la última pregunta para terminar, ¿podemos decir que Adán, Eva, Set, Enoc, Noé, Sem, Abraham y todos los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por la sola fe? Sí, por la sola fe. Y tal es la seguridad y la eficacia de la obra de expiación, que el Padre los cuenta como justos por la fe en su Hijo, aunque no había pagado por ellos. Por la fe, hermanos, ellos fueron salvos, por la fe en que Cristo iba a venir, iba a pagar por ellos, así como nosotros por la fe en que Cristo vino, murió y pagó por mis pecados. Ese, por la fe. ¿Tú estabas? Yo no estaba. ¿Tú lo viste? Tú no lo viste. Y ahora vienen todos estos impíos incrédulos de afuera que le van a decir, y la Biblia es escrita por hombres, y comienzan a meterle cuento para decirle, ese fue un hombre ejemplar, como dicen los musulmanes, Cristo fue un profeta ejemplar. Y los testigos de Jehová, un profeta. A los testigos de Jehová apuntan un poco más allá, sí, él es el Hijo de Dios, sí, pero fue una criatura de Dios. Y otra vez, si Cristo fue criatura de Dios, no podía salvarnos, porque para salvarnos a nosotros tenía que ser perfectamente Dios y perfectamente hombre. Amén. Es la única salvación. Termino ahí entonces, ya seguimos con el párrafo 7, ya que no alcancé. Vamos a orar, hermanos.